Un humilde mecánico arregló gratis el tractor de su vecina. Días después, descubrió quién era. El sol de mayo calentaba con fuerza las tierras de Tlajomulco de Zúñiga, en las afueras de Guadalajara, cuando Roberto Medina escuchó el ronroneo irregular de un motor diésel que conocía muy bien. Era un tractor John Deere viejo, probablemente de los años 90, con ese sonido característico que indica problemas en el sistema de combustible. Roberto estaba en el patio de su pequeño taller mecánico, un espacio modesto que había construido con sus propias manos en el terreno que heredó de su padre, cuando vio pasar el tractor verde avanzando a paso de tortuga por el camino de terracería que separaba su propiedad de la parcela vecina. Al volante iba una mujer de unos 40 y tantos años, con el rostro cubierto parcialmente por una gorra desgastada y un paliacate que la protegía del polvo del camino. Roberto notó inmediatamente la forma en que el tractor se tambaleaba y la nube de humo negro que salía del escape. Conocía cada sonido, cada vibración que indicaba un problema mecánico. Había pasado 23 años de su vida trabajando con maquinaria agrícola desde que tenía 15 años y su padre lo llevó por primera vez a un taller en el pueblo. Ahora, a sus 38 años, Roberto era considerado uno de los mejores mecánicos de maquinaria pesada de la región, aunque su situación económica no reflejaba para nada su reputación profesional. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La vida no había sido fácil para Roberto durante los últimos 3 años. Después de trabajar 15 años como mecánico principal en uno de los talleres más grandes de maquinaria agrícola de Jalisco, decidió independizarse y abrir su propio negocio. Invirtió todos sus ahorros en herramientas especializadas, equipos de diagnóstico y en la construcción de un taller digno en su terreno. Los primeros meses fueron prometedores. Los agricultores de la zona lo buscaban por su reputación de ser honesto y extremadamente competente. Pero entonces llegó la crisis. Una sequía severa afectó toda la región durante 2 temporadas consecutivas. Los agricultores no tenían dinero para reparaciones costosas y muchos dejaron de trabajar sus tierras. El flujo de clientes de Roberto se redujo drásticamente. Para empeorar las cosas, su esposa Lucía enfermó gravemente. Los gastos médicos consumieron lo poco que les quedaba. Lucía falleció hace 1 año y medio, dejando a Roberto solo con su hija Camila, de 12 años. Desde entonces, Roberto hacía malabares para mantener el taller funcionando, pagar la escuela de su hija y cubrir las necesidades básicas del hogar. Había tenido que vender algunas de sus herramientas más especializadas y rechazar trabajos que requerían piezas costosas que no podía comprar por adelantado, pero nunca, ni en sus momentos más desesperados, había comprometido su integridad profesional. Si no podía hacer un trabajo correctamente, lo decía de frente, aunque eso significara perder el cliente. El tractor de su vecina finalmente se detuvo frente a la casa de ella, a unos 50 metros del taller de Roberto. Escuchó el motor intentar arrancar varias veces sin éxito, ese sonido ahogado característico de cuando el combustible no llega adecuadamente al motor. Roberto conocía a la mujer solo de vista. Se había mudado a la parcela vecina hace unos 6 meses. Era reservada y tranquila. Ocasionalmente la veía trabajando en su pequeño terreno cultivado, siempre sola, siempre vestida con ropa de trabajo sencilla. Los vecinos del camino decían que era viuda y que trabajaba la tierra para mantenerse. Roberto había notado que su tractor, aunque viejo, generalmente estaba bien mantenido, lo cual hablaba bien de ella como propietaria responsable de su equipo. Ahora, sin embargo, era evidente que el tractor había desarrollado un problema serio. Roberto limpió sus manos con un trapo y caminó por el sendero polvoriento hacia la propiedad de su vecina. Ella había bajado del tractor y estaba parada frente al capó abierto, mirando el motor con una expresión de preocupación mezclada con frustración. Al acercarse, Roberto pudo verla mejor. Tenía el rostro curtido por el sol, como todos los que trabajan la tierra, pero había algo en su mirada que transmitía inteligencia y determinación. Sus manos, aunque ásperas por el trabajo, se movían con cuidado al revisar las conexiones visibles del motor. «Buenos días, vecina», saludó Roberto quitándose su propia gorra
jarra sucia de grasa en un gesto de cortesía. Escuché que su tractor tiene problemas. Soy Roberto Medina, mecánico. Mi taller está justo ahí al lado. ¿Puedo ayudarle? La mujer se volteó y lo observó durante un momento. Sus ojos cafés oscuros lo evaluaron con una mirada penetrante que a Roberto le pareció inusualmente inteligente para alguien en su aparente situación. «Buenos días, vecino», respondió ella con voz calmada pero cansada. «Soy Elena Vega. Sí, este tractor me está dando problemas desde hace 2 días. Hoy definitivamente se rindió». Roberto se acercó al tractor y escuchó atentamente cuando Elena describió los síntomas: pérdida gradual de potencia, humo negro excesivo y finalmente la imposibilidad de arrancar. Mientras ella hablaba, Roberto ya estaba formulando mentalmente un diagnóstico. «¿Me permite revisar el motor?», preguntó Roberto. Elena asintió y se hizo a un lado. Roberto se inclinó sobre el compartimento del motor, sus manos expertas moviéndose con la seguridad de alguien que ha realizado este tipo de diagnóstico miles de veces. Verificó el filtro de combustible, las líneas de alimentación, la bomba de inyección. Sus dedos recorrieron cada conexión, cada manguera, cada componente del sistema de combustible. Después de unos 15 minutos de inspección minuciosa, Roberto se enderezó y miró a Elena directamente. «Tiene 2 problemas principales», explicó Roberto con voz profesional pero amable. «Primero, su bomba de inyección está fallando. El sello interno está gastado y está permitiendo que entre aire al sistema. Por eso pierde presión de combustible. Segundo, y esto es más urgente, tiene una fuga en la línea de retorno de combustible. No es grande, pero es suficiente para que el sistema se quede sin presión cuando el motor está apagado. Por eso le cuesta tanto arrancar». Elena frunció el ceño con preocupación. «¿Qué tan caro sería arreglarlo?», preguntó, y Roberto notó un tono de inquietud genuina en su voz. Roberto hizo un cálculo mental rápido. Una bomba de inyección remanufacturada para ese modelo de John Deere costaría alrededor de 12,000 pesos, más las líneas de combustible y los sellos necesarios, probablemente otros 2,000 pesos. La mano de obra para un trabajo así, en cualquier taller formal, sería de al menos 3,000 pesos. Total, 17,000 pesos. Una cantidad considerable. En un taller normal, estaríamos hablando de unos 17,000 pesos aproximadamente, dijo Roberto honestamente. Vio cómo el rostro de Elena se ensombrecía. Era la misma expresión que había visto en docenas de agricultores durante los últimos años. La frustración de necesitar algo urgentemente, pero no tener los recursos para pagarlo. «Entiendo», dijo Elena en voz baja. «Necesito pensarlo. Gracias por su tiempo, vecino». Estaba a punto de despedirse cuando Roberto tomó una decisión. No podía explicar exactamente por qué, pero había algo en la dignidad silenciosa de esta mujer que le recordaba a su propia lucha. Tal vez era la forma en que mantenía la cabeza en alto a pesar de la dificultad, o quizás era simplemente que era su vecina y estaba en problemas. «Mire, doña Elena», dijo Roberto después de un momento de consideración, «yo puedo arreglarle temporalmente la línea de combustible ahora mismo y hacerle algunos ajustes a la bomba de inyección que le van a dar unos meses más de vida. No será una reparación definitiva, pero le permitirá seguir usando el tractor mientras junta para la reparación completa». Elena lo miró con sorpresa. «¿Cuánto me cobraría por eso?», preguntó. Roberto negó con la cabeza. «Nada, vecina. Tengo las mangueras y los conectores en mi taller. Son sobras de otros trabajos, y el ajuste de la bomba es solo cuestión de afinar algunas tolerancias. Media hora de trabajo, máximo». «No puedo aceptar eso», protestó Elena. «Su tiempo vale dinero, don Roberto». «Mi tiempo vale lo que yo decida que vale», respondió Roberto con una sonrisa. «Y entre vecinos, pues nos ayudamos, ¿no? Además, en este momento no tengo nada urgente en el taller. Déjeme traer mis herramientas». Antes de que Elena pudiera protestar más, Roberto ya caminaba de regreso a su taller. Regresó 10 minutos después con una caja de herramientas y algunas piezas. Durante la siguiente hora y media, trabajó en el motor del tractor con la concentración absoluta que caracterizaba su enfoque profesional. Elena permaneció cerca, observando en silencio. Ocasionalmente hacía preguntas técnicas que sorprendieron a Roberto por su pertinencia. No eran las preguntas de alguien completamente ignorante sobre mecánica. «¿Cómo aprendió a hacer esto?», preguntó Elena en un momento mientras Roberto ajustaba meticulosamente los tornillos de la bomba de inyección. «Mi padre era mecánico», respondió Roberto sin dejar
dejar de trabajar. Me enseñó desde niño. Decía que un buen mecánico debe entender no solo cómo funciona una máquina, sino por qué funciona así. Pasé mi infancia en talleres aprendiendo a escuchar los motores, a sentir cuando algo no está bien. Su padre fue un buen maestro, comentó Elena. Se nota en la forma en que trabaja. Tiene la seguridad de alguien que realmente sabe lo que hace. Roberto sonrió ante el cumplido. Él siempre decía que la mecánica no es solo un oficio, es un arte. Cada máquina tiene su personalidad, su forma de comunicarse. Hay que aprender a escucharlas. Finalmente Roberto cerró el capó del tractor y limpió sus manos. Listo, intente arrancarlo ahora. Elena subió al tractor y giró la llave. El motor rugió a la vida inmediatamente, sin el titubeo anterior. El sonido era más limpio, más uniforme. La nube de humo negro había desaparecido casi por completo. Elena aceleró un poco y el motor respondió con suavidad. Una sonrisa iluminó su rostro. «Funciona perfectamente», exclamó con evidente alegría. «Don Roberto, usted es un mago». «No soy mago, solo soy un mecánico que conoce su trabajo», respondió Roberto modestamente. «Pero recuerde, esto es solo temporal. En algún momento va a necesitar reemplazar esa bomba de inyección completamente. Yo calculo que este arreglo le va a durar entre 3 y 6 meses, dependiendo de qué tan duro trabaje el tractor». «Lo tendré en cuenta», dijo Elena, bajando del tractor. Se quedó parada frente a Roberto por un momento, como si estuviera tomando una decisión. Finalmente habló. «Don Roberto, yo sé que usted dijo que no me cobraría, pero déjeme al menos invitarlo a comer. Estaba preparando unas enchiladas cuando el tractor se descompuso. No es mucho, pero es lo mínimo que puedo hacer para agradecerle». Roberto iba a declinar educadamente, pero su estómago gruñó en ese momento, traicionando el hecho de que solo había desayunado un café y un pan dulce esa mañana. Elena sonrió al escuchar el gruñido. «Eso es un sí», dijo con firmeza. «No acepto un no por respuesta». Roberto se rindió ante su insistencia y la siguió hasta la modesta casa de adobe que Elena habitaba. Por dentro, la casa era sencilla, pero impecablemente limpia y ordenada. Había algunos muebles básicos, pero Roberto notó algo interesante: una pequeña biblioteca con libros sobre agronomía, administración agrícola y economía rural. No era la colección típica que esperarías encontrar en la casa de una agricultora de subsistencia. Elena sirvió las enchiladas verdes que había estado preparando, acompañadas de arroz rojo y frijoles refritos. La comida era deliciosa, preparada con el sazón de alguien que conoce bien la cocina tradicional mexicana. Mientras comían, conversaron. Roberto le contó sobre su hija Camila, sobre cómo trataba de ser tanto padre como madre para ella, sobre los desafíos de mantener el taller funcionando en tiempos difíciles. Elena escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas reflexivas que mostraban que realmente se interesaba. «Debe ser difícil criar a una hija solo», comentó Elena, «pero se nota que la quiere mucho. Cualquier niña sería afortunada de tener un padre tan dedicado». «Hago lo que puedo», respondió Roberto. «A veces siento que no es suficiente. Quisiera darle más, mejores oportunidades, pero con la situación del taller se detuvo, dándose cuenta de que quizás estaba compartiendo demasiado». Elena, por su parte, fue más reservada sobre sí misma. Mencionó que era viuda, que había decidido mudarse a esta área para empezar de nuevo, que encontraba paz en trabajar la tierra, pero Roberto notó que evitaba dar muchos detalles específicos sobre su vida anterior. Había una cualidad misteriosa en ella, una sensación de que había mucho más en su historia de lo que estaba dispuesta a compartir con un vecino recién conocido. Cuando terminaron de comer, Roberto agradeció la comida y se despidió. «Si necesita algo más con el tractor, no dude en avisarme», dijo antes de irse. «Estaré atento por si escucho que empieza a fallar de nuevo». «Se lo agradezco mucho, don Roberto», respondió Elena. «Ha sido muy amable conmigo». Esa noche, mientras Roberto preparaba la cena para Camila, su hija le preguntó sobre su día. Él le contó sobre haber ayudado a la vecina con su tractor. «¿Y te pagó?», preguntó Camila con la practicidad de una niña de 12 años que sabe que su familia lucha económicamente. «No, mija, lo hice como favor de vecinos», respondió Roberto. «Pero ella me invitó a comer unas enchiladas deliciosas». Camila frunció el ceño. «Papá, tú siempre estás ayudando a la gente gratis. ¿Y quién nos ayuda a nosotros cuando lo necesitamos?». La pregunta de su hija le dolió porque tocaba una verdad incómoda. Roberto se agachó para quedar a la altura de los ojos de Camila. «Mira,
Mira, hija, yo sé que las cosas están difíciles ahorita, pero tu abuelo me enseñó que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que hace por los demás. A veces, ayudar a alguien es su propia recompensa. Además, agregó con un guiño, esas enchiladas valieron cada minuto de trabajo. Camila se rió y abrazó a su padre. Eres tonto, papá, pero te quiero. Lo que Roberto no sabía era que Elena Vega no era quien aparentaba ser. Su nombre completo era Elena Vega de Sánchez y era la fundadora y propietaria de Agrovega, una de las empresas agroindustriales más grandes del occidente de México. Su compañía controlaba más de 20,000 hectáreas de tierra cultivable, operaba 3 plantas procesadoras de alimentos y empleaba a más de 2,000 personas. Elena había construido su imperio desde cero, comenzando con una pequeña parcela que heredó de sus padres. A través de decisiones inteligentes, trabajo incansable y una visión empresarial excepcional, había expandido gradualmente su operación hasta convertirse en una figura importante en el sector agrícola de Jalisco. Sin embargo, el éxito había venido con un precio personal alto. Su esposo, Eduardo Sánchez, quien había sido su socio y su compañero de vida, murió en un accidente hace 2 años. La pérdida la devastó no solo emocionalmente, sino que también le reveló algunas verdades incómodas sobre su vida. Se dio cuenta de que había perdido el contacto con la realidad del campo, con las personas que realmente hacían posible su negocio. Los agricultores, los trabajadores, los mecánicos, los transportistas. Se había rodeado de ejecutivos y asesores, pero había olvidado las lecciones de humildad y trabajo duro que aprendió en su juventud. Hace 6 meses, Elena tomó una decisión radical. Necesitaba reconectar con sus raíces, entender nuevamente las realidades que enfrentaban las personas en el campo. Así que, bajo el pretexto de tomarse un año sabático para superar su duelo, se mudó a esta pequeña parcela en Tlajomulco, una propiedad que Agrovega había adquirido años atrás, pero que nunca había desarrollado. Se presentó como una viuda simple que trabajaba la tierra, ocultando su verdadera identidad. Quería experimentar la vida como realmente era para la gente común, sin las comodidades y privilegios que su posición le proporcionaba. El tractor que Roberto acababa de reparar era genuinamente viejo, una pieza de equipo que Elena había comprado de segunda mano específicamente para este experimento de vivir como agricultora común. Cuando se descompuso, su primer instinto fue llamar a uno de los mecánicos que su empresa tenía en contrato, pero luego recordó su propósito: experimentar la vida real. ¿Qué haría una agricultora de verdad sin recursos? Probablemente buscaría ayuda de un vecino, así que decidió esperar a ver qué pasaba. Cuando Roberto se ofreció a ayudarla gratuitamente, Elena se sorprendió genuinamente. En su mundo de negocios multimillonarios, todo tenía un precio. La gente hacía favores esperando algo a cambio: networking, influencia, oportunidades futuras. Pero Roberto no esperaba nada. Lo hizo simplemente porque era lo correcto, porque era su vecina y necesitaba ayuda. Mientras observaba a Roberto trabajar en el tractor, Elena quedó impresionada por su competencia profesional. Había conocido a docenas de mecánicos a través de su empresa, muchos con certificaciones impresionantes y equipos de diagnóstico sofisticados. Pero pocos tenían el nivel de comprensión intuitiva de la maquinaria que Roberto demostraba. La forma en que diagnosticó el problema, la seguridad de sus manos, la precisión de sus ajustes, todo hablaba de un maestro artesano en su oficio. Durante la comida, cuando Roberto compartió sobre sus dificultades con el taller y su hija, Elena sintió una mezcla de admiración y frustración. Aquí había un hombre extremadamente talentoso, trabajador, honesto hasta la médula, luchando por sobrevivir, mientras que personas menos competentes prosperaban simplemente por tener mejor suerte o mejores conexiones. Era exactamente el tipo de injusticia que Elena había comenzado a notar más y más en su año de retiro. El sistema favorecía a quienes tenían capital, no necesariamente a quienes tenían talento o ética de trabajo. Esa noche, en la soledad de su modesta casa, Elena tomó su laptop, la única concesión a su vida real que se había permitido, y se conectó de forma segura a la red de su empresa. Envió un mensaje a su asistente personal de mayor confianza, instructora que investigara discretamente a Roberto Medina. Quería saber más sobre este mecánico que había
había mostrado tanta generosidad sin esperar nada a cambio. 2 días después, Elena recibió un informe detallado sobre Roberto. La información confirmó todo lo que había intuido y más. Roberto Medina Gutiérrez, 38 años, había sido durante 15 años uno de los mecánicos principales en Talleres Hernández, uno de los negocios de reparación de maquinaria agrícola más respetados de Jalisco. Sus antiguos empleadores hablaban de él en términos gloriosos. El mejor mecánico de tractores que hemos tenido. Podía diagnosticar problemas que otros no veían. Absolutamente confiable y honesto. Roberto había dejado ese trabajo estable para abrir su propio taller. Una decisión valiente, pero que coincidió con la peor sequía en décadas. El informe detallaba también la enfermedad y muerte de su esposa Lucía, los gastos médicos que lo habían dejado endeudado y su lucha actual por mantener a flote tanto el taller como su responsabilidad como padre soltero. Lo más revelador del informe era una sección sobre su reputación en la comunidad. Vecinos y clientes anteriores describían a Roberto como demasiado honesto para su propio bien, alguien que prefiere decir que no puede hacer un trabajo antes que hacerlo mal, un hombre que ha ayudado a medio pueblo con sus tractores sin cobrar. Había un incidente particular que llamó la atención de Elena. Hace un año, Roberto había diagnosticado un problema grave en el tractor de un agricultor anciano, don Jesús Ramírez. La reparación costaría más de 20,000 pesos. El anciano no tenía ese dinero y estaba a punto de perder su cosecha. Roberto le ofreció un trato. Pagaría las piezas él mismo y don Jesús podría pagarle cuando vendiera su cosecha. Pero la cosecha de don Jesús fue pobre ese año debido a la sequía. Hasta la fecha, el anciano solo había logrado pagar 5,000 pesos y Roberto nunca le había presionado por el resto. Este nivel de integridad y compasión era raro, especialmente en alguien que él mismo estaba luchando económicamente. Elena cerró su laptop y se quedó mirando por la ventana hacia el taller de Roberto en la distancia. Había encontrado exactamente lo que estaba buscando sin siquiera saberlo. Una persona genuinamente buena, extraordinariamente talentosa, que merecía una oportunidad, pero que la vida le había negado por puras circunstancias. Una idea comenzó a formarse en la mente de Elena, pero primero necesitaba estar absolutamente segura de su evaluación de Roberto. Necesitaba probarlo más, no porque dudara de la información del informe, sino porque lo que estaba considerando hacer era significativo y necesitaba tener certeza absoluta. A la mañana siguiente, Elena apareció en el taller de Roberto con el tractor. «Buenos días, don Roberto», saludó. «Disculpe que lo moleste otra vez, pero el tractor está haciendo un ruido extraño que me tiene preocupada». Roberto salió de debajo de una camioneta en la que estaba trabajando, limpiándose las manos con un trapo. «Buenos días, doña Elena. ¿Qué tipo de ruido?» «Es difícil de describir», dijo Elena. «Como un golpeteo metálico cuando acelero. ¿Podría escucharlo?» Roberto asintió y le pidió que arrancara el tractor. Escuchó atentamente mientras Elena aceleraba el motor. Efectivamente, había un golpeteo metálico, pero Roberto reconoció inmediatamente el sonido. Era el juego normal en la transmisión de un tractor viejo cuando está en neutral. No era un problema, solo el sonido característico del desgaste normal. «Doña Elena», dijo Roberto con una sonrisa tranquilizadora, «ese sonido es completamente normal para un tractor de esta edad. Es solo el juego en los engranajes de la transmisión cuando está en neutral. No representa ningún peligro ni requiere reparación. Una vez que pone el tractor en marcha, ese sonido desaparece, ¿verdad?» Elena fingió alivio. «Sí, así es. ¿Está seguro de que no hay problema?» «Completamente seguro», respondió Roberto. «Si quisiera eliminar ese sonido, tendría que reconstruir toda la transmisión, lo cual costaría una fortuna y no tendría ningún beneficio real. El tractor funciona perfectamente así». Elena notó que Roberto fácilmente podría haberle dicho que necesitaba un trabajo costoso en la transmisión. Ella no habría sabido la diferencia y él necesitaba el dinero desesperadamente. Pero en lugar de eso, le dijo la verdad honesta, incluso cuando eso significaba no ganar nada. «Muchas gracias, don Roberto», dijo Elena. «Me quita un peso de encima. No sé qué haría sin un vecino tan conocedor». Durante las siguientes 2 semanas, Elena encontró varias razones para consultar a Roberto sobre su tractor y otras piezas de equipo agrícola que tenía. Cada vez
veces, Roberto se tomaba el tiempo para explicarle las cosas, siempre honesto sobre qué era necesario arreglar y qué era simplemente normal o cosmético. Nunca intentó venderle servicios innecesarios. Nunca exageró un problema para justificar un cobro más alto. También durante ese tiempo, Elena observaba discretamente el taller de Roberto. Vio cómo trataba a sus clientes con respeto, sin importar si eran agricultores prósperos o campesinos pobres. Vio cómo su hija Camila a veces venía al taller después de la escuela, haciendo su tarea en una esquina mientras su padre trabajaba. Notó cómo Roberto nunca se quejaba de su situación, simplemente trabajaba duro todos los días. Un sábado por la tarde, Elena se presentó en el taller con un desafío real. Había conseguido, a través de uno de sus contactos en Agrovega, un motor diésel estacionario complejo que había fallado. Era el tipo de motor usado para bombear agua de riego y tenía un problema que había dejado perplejos a varios mecánicos. Don Roberto, dijo Elena cuando llegó, tengo un favor grande que pedirle. Un amigo mío tiene este motor para bomba de agua que no funciona. Ha ido con 3 mecánicos diferentes y ninguno ha podido arreglarlo. Me preguntó si yo conocía a alguien bueno y pensé en usted. ¿Podría darle una revisada? Roberto miró el motor con interés. Era una pieza hermosa de ingeniería, un motor diésel de 4 cilindros con sistema de inyección mecánica compleja. ¿Qué síntomas tiene?, preguntó. Arranca bien, funciona por unos minutos y luego simplemente se apaga. No hay patrón predecible. A veces dura 5 minutos, a veces 20, pero eventualmente se apaga, explicó Elena. Roberto pasó las siguientes 3 horas trabajando en ese motor. Elena observaba discretamente desde la distancia, impresionada por la metodología de Roberto. No simplemente empezó a desmontar cosas al azar. Primero hizo una serie de pruebas sistemáticas, revisó la compresión de los cilindros, verificó el sistema de combustible completo, probó el sistema eléctrico, inspeccionó el sistema de enfriamiento. Era como ver a un médico haciendo un diagnóstico completo, no solo tratando síntomas. Finalmente, después de descartar sistemáticamente todas las causas obvias, Roberto encontró algo. Aquí está el problema, dijo, señalando un pequeño sensor térmico montado en el múltiple de escape. Este es el sensor de sobrecalentamiento. Está diseñado para apagar automáticamente el motor si detecta temperaturas excesivas en el escape. Pero este sensor está defectuoso, está enviando señales erróneas. El motor en realidad está funcionando a temperatura normal, pero el sensor le dice al sistema que se está sobrecalentando. Entonces corta el combustible automáticamente como medida de seguridad. Elena quedó impresionada. El informe que había recibido de los 3 mecánicos anteriores incluía especulaciones sobre problemas de bomba de inyección, fallas eléctricas en el arnés principal, incluso posibles problemas internos del motor. Ninguno había identificado el sensor defectuoso. ¿Cómo supo dónde buscar?, preguntó Elena con genuina curiosidad por el patrón de la falla, explicó Roberto. El hecho de que funcionara bien por un tiempo variable antes de apagarse descartaba problemas mecánicos constantes. Tenía que ser algo relacionado con condiciones que cambian durante la operación, como temperatura o presión, y el hecho de que se apagara limpiamente sin titubear primero sugería un apagado intencional del sistema, no una falla gradual. Eso me llevó a revisar los sistemas de seguridad, y este sensor es el más común que falla en estos motores. La explicación de Roberto no solo demostró su competencia técnica, sino también su capacidad de razonamiento analítico. No era solo un mecánico con manos hábiles, era un ingeniero natural con una comprensión profunda de sistemas complejos. ¿Cuánto costaría reemplazar ese sensor?, preguntó Elena. El sensor original para este motor cuesta alrededor de 1,200 pesos, respondió Roberto, y el reemplazo toma menos de 1 hora una vez que tenemos la pieza. Pero hay que pedirla, porque no es algo que yo tenga en stock. Estos motores estacionarios no son muy comunes por aquí. ¿Puede ordenar la pieza?, preguntó Elena. Dígale a su amigo que el costo total será de 1,500 pesos, incluyendo la pieza y mi trabajo. Roberto pareció incómodo por un momento. Doña Elena, tendría que pedirle a su amigo la mitad por adelantado para ordenar la pieza. Normalmente no hago eso, pero en este momento mi flujo de caja está un poco apretado. Elena vio la vergüenza en el rostro de Roberto al admitir su situación
situación financiera, un hombre orgulloso, forzado por las circunstancias a pedir dinero por adelantado. No hay problema, dijo Elena rápidamente. Aquí tiene los 1.500 completos. Ordene la pieza y repárelo cuando llegue, no hay prisa. Roberto aceptó el dinero con gratitud y Elena se fue sabiendo que había completado su evaluación de Roberto Medina. Ese hombre no solo era extraordinariamente talentoso, era también genuinamente honesto, analítico, humilde y trabajador incansable. Era exactamente el tipo de persona que Elena había estado buscando, aunque no lo supiera conscientemente cuando comenzó su experimento de vida simple. Esa noche, de vuelta en su casa, Elena hizo una llamada a través de una conexión segura con Rodrigo Maldonado, el director general de Agrovega, que había estado manejando la empresa en su ausencia. Rodrigo, necesito que organices una reunión de la junta directiva para la próxima semana, dijo Elena. Tengo una propuesta importante que presentar. ¿Tiene que ver con tu regreso a la empresa?, preguntó Rodrigo con esperanza. Elena había estado fuera casi 6 meses y la empresa la necesitaba. En cierta forma sí, respondió Elena críticamente, pero también tiene que ver con una nueva dirección que quiero tomar. He estado pensando mucho sobre cómo podemos mejorar nuestras operaciones de servicio técnico. Durante la siguiente semana, Elena preparó meticulosamente su propuesta. Agrovega tenía un departamento de servicios técnicos que daba soporte a los agricultores que compraban o arrendaban equipo de la empresa. Sin embargo, el departamento había recibido quejas constantes sobre tiempos de respuesta lentos, diagnósticos incorrectos y reparaciones que no resolvían los problemas realmente. Elena había estado considerando cómo mejorar este departamento crucial y ahora tenía una idea clara. Necesitaban liderazgo técnico excepcional, alguien que realmente entendiera la maquinaria agrícola, que pudiera entrenar a otros mecánicos, que tuviera la integridad para hacer las cosas correctamente, incluso cuando sería más fácil o rentable tomar atajos. Alguien como Roberto Medina. Pero Elena sabía que no podía simplemente aparecer como la propietaria multimillonaria de Agrovega y ofrecerle un trabajo a Roberto. Eso arruinaría todo. Roberto necesitaba llegar a esa oportunidad a través de sus propios méritos, sin sentir que era caridad o que se aprovechaban de su situación vulnerable. Elena necesitaba crear una situación donde Roberto demostrara su valía de manera que justificara completamente la oferta que ella tenía en mente. El plan que formuló era cuidadoso y reflexivo. Primero, usaría sus conexiones para hacer que Agrovega publicara una búsqueda de un nuevo director de servicios técnicos. La posición requeriría experiencia excepcional en maquinaria agrícola, capacidad de liderazgo y un historial demostrable de resolver problemas complejos. Segundo, a través de canales que parecerían completamente naturales, la oferta de trabajo llegaría a conocimiento de Roberto. Tercero, el proceso de entrevista sería riguroso y justo, dándole a Roberto la oportunidad de demostrar sus capacidades frente a profesionales que podían apreciar su talento. La siguiente vez que Elena visitó a Roberto fue con un propósito específico. El motor diésel que Roberto había diagnosticado ya tenía la pieza de repuesto instalada y funcionaba perfectamente. Elena llegó al taller con una propuesta diferente. «Don Roberto», dijo Elena, «mi amigo quedó tan impresionado con su trabajo en el motor que me pidió que le preguntara algo. Su empresa, Agrovega, está buscando un director de servicios técnicos. Es una posición importante que requiere a alguien con mucha experiencia en maquinaria agrícola. El salario inicial es de 40,000 pesos mensuales, más prestaciones completas. Me preguntó si usted estaría interesado en aplicar». Roberto miró a Elena con sorpresa. «Agrovega, esa es una de las empresas agrícolas más grandes de Jalisco». «Sí», confirmó Elena, «son grandes y están buscando específicamente a alguien con experiencia práctica real, no solo títulos. Mi amigo dice que han tenido problemas con su departamento técnico porque los que están a cargo conocen la teoría, pero no la realidad del campo. Necesitan a alguien que realmente sepa trabajar con las manos». Roberto se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Era el tipo de oportunidad que había soñado, pero que parecía completamente fuera de su alcance. «Doña Elena, yo no tengo título universitario», dijo finalmente. «Solo tengo mi experiencia y mi reputación. ¿Por qué pensaría su amigo que yo calificaría
aplicaría para una posición así, porque vio cómo diagnosticaste ese motor que 3 otros mecánicos no pudieron resolver, respondió Elena. Y porque le conté sobre cómo me ayudaste con mi tractor. Le dije que eres el mejor mecánico que he conocido y él confía en mi juicio. Roberto sintió una mezcla de emoción y miedo. Era una oportunidad increíble, pero también significaba salir de su zona de confort, dejar su propio taller, entrar en el mundo corporativo que no conocía. ¿Puedo pensarlo?, preguntó. Por supuesto, dijo Elena, pero no tardes mucho. Me dijo que van a empezar las entrevistas la próxima semana. Esa noche, Roberto habló con Camila sobre la oportunidad. Su hija, con la claridad que a veces tienen los niños, le dijo: «Papá, siempre me dices que no debemos tener miedo de intentar cosas nuevas. ¿Por qué tú tienes miedo ahora?». Su hija tenía razón. Roberto había pasado los últimos 3 años luchando por mantener a flote su taller, trabajando 18 horas al día, preocupándose constantemente por el dinero. Esta oportunidad, aunque intimidante, representaba la posibilidad de estabilidad financiera, de poder darle a Camila una vida mejor, de usar sus habilidades en una escala más grande donde podría ayudar a más personas. Al día siguiente, Roberto le dijo a Elena que estaba interesado en aplicar. Elena le proporcionó la información de contacto y Roberto envió su solicitud esa misma tarde. Su currículum era corto pero impresionante: 23 años de experiencia práctica, referencias gloriosas de sus empleadores anteriores, una lista de especializaciones técnicas que pocos mecánicos poseían. 2 días después, Roberto recibió una llamada de Rodrigo Maldonado personalmente. El director general de Agrovega quería entrevistarlo. La entrevista estaba programada para el viernes siguiente en las oficinas centrales de Agrovega en Guadalajara. Roberto pasó los días previos preparándose. Pidió prestado un traje a un amigo. No tenía ropa formal apropiada. Estudió todo lo que pudo encontrar sobre Agrovega. Repasó mentalmente todos los problemas técnicos complejos que había resuelto a lo largo de su carrera. El viernes llegó y Roberto se presentó en las oficinas de Agrovega. El edificio era impresionante. Una estructura moderna de vidrio y acero en una de las zonas empresariales más prestigiosas de Guadalajara. Roberto se sintió completamente fuera de lugar con su traje prestado entre todos los ejecutivos en ropa cara. Pero recordó las palabras de su padre: el valor de un hombre está en sus manos y en su corazón, no en su ropa. Rodrigo Maldonado lo recibió personalmente, junto con 3 ingenieros del departamento técnico de Agrovega. La entrevista comenzó de forma estándar, con preguntas sobre su experiencia y calificaciones. Roberto respondió honestamente, sin exagerar sus logros, pero también sin minimizarlos. Luego vinieron las preguntas técnicas. Los ingenieros le presentaron varios escenarios de fallas en maquinaria agrícola y le pidieron que describiera cómo diagnosticaría y resolvería cada problema. Roberto respondió con una claridad y precisión que dejaron impresionados incluso a los ingenieros escépticos. No solo sabía las respuestas teóricas, proporcionaba detalles prácticos que solo alguien con experiencia real en el campo podría conocer. «Señor Medina», dijo uno de los ingenieros, «usted mencionó que no tiene un título en ingeniería. ¿Cómo adquirió este nivel de conocimiento?». 23 años de trabajar directamente con las máquinas, respondió Roberto simplemente. «He diagnosticado y reparado probablemente más de 1000 piezas diferentes de equipo agrícola. Cada máquina me enseñó algo nuevo y siempre he leído manuales técnicos, estudié catálogos de partes, hablé con otros mecánicos, con ingenieros, con los agricultores que usan el equipo. El aprendizaje nunca se detiene». Rodrigo Maldonado intervino. «Roberto, puedo llamarte Roberto, ¿verdad?». Roberto asintió. «Déjame ser directo contigo. Esta posición no es solo técnica. El director de servicios técnicos también tiene que liderar un equipo de 20 mecánicos, establecer procedimientos, tratar con clientes que a veces están molestos porque su equipo no funciona. ¿Crees que puedes manejar esos aspectos del trabajo?». Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. «Señor Maldonado, nunca he manejado un equipo tan grande formalmente, pero he entrenado a aprendices, he trabajado con otros mecánicos, he tratado con clientes difíciles durante más de 20 años. Sé escuchar, sé enseñar y sé admitir cuando no sé algo. Si me dan la oportunidad, aprenderé los aspectos que no conozco, con la misma dedicación con la que aprendí mecánica». La honestidad de Roberto era refrescante en un mundo donde los candidatos típicos
típicamente exageraban sus calificaciones. Rodrigo sonrió. Roberto, me gustaría hacerte una propuesta. Sabemos que tu taller está en Tlajomulco. Agrovega tiene un centro de servicios importante allí. ¿Qué te parecería si comenzaras con nosotros como supervisor técnico senior de ese centro? Es un paso abajo de la posición de director, pero te permitiría aprender nuestros sistemas y procesos mientras demuestras tus capacidades. El salario sería de 35,000 pesos mensuales para empezar, con revisión después de 6 meses. Si demuestras lo que creo que puedes demostrar, la posición de director será tuya. Roberto sintió que su corazón se aceleraba. 35,000 pesos mensuales era más de lo que había ganado en su vida, incluso en sus mejores años. Era seguridad financiera, era estabilidad, era la oportunidad de darle a Camila la vida que merecía. Acepto, dijo Roberto sin dudar. ¿Cuándo puedo empezar? ¿Qué tal el próximo lunes?, preguntó Rodrigo. Te daremos una semana de orientación y entrenamiento en nuestros sistemas, y luego comenzarás oficialmente en el centro de Tlajomulco. Cuando Roberto salió de las oficinas de Agrovega ese día, se sentía como si estuviera flotando. Inmediatamente llamó a Camila para darle las noticias. Su hija gritó de alegría por el teléfono. Lo sabía, papá. Sabía que conseguirías el trabajo. Luego Roberto hizo algo que le pareció importante. Fue a visitar a Elena para agradecerle por haberle contado sobre la oportunidad. Cuando llegó a su casa, Elena estaba regando su pequeño jardín. ¡Doña Elena!, llamó Roberto con una sonrisa enorme en el rostro. Conseguí el trabajo. Empiezo el lunes. Elena dejó la manguera y caminó hacia él con una sonrisa que reflejaba genuino placer. Roberto, qué maravilloso. Me da tanto gusto. Sabía que impresionarías a tu amigo. Es gracias a usted, dijo Roberto. Si no me hubiera contado sobre la oportunidad, nunca habría aplicado. No sé cómo agradecerle. No tienes que agradecerme nada, respondió Elena. Tú ganaste ese trabajo por tu propio mérito y habilidad. Yo solo te señalé la puerta. Tú fuiste quien la abrió. Durante las siguientes semanas, Roberto se sumergió en su nueva posición en Agrovega. La primera semana fue orientación intensiva en las oficinas principales en Guadalajara. Aprendió sobre los sistemas de la empresa, los procedimientos de control de calidad, las políticas de servicio al cliente, la estructura organizacional. Era abrumador, pero Roberto absorbía la información como una esponja. Lo que más le impresionó fue la escala de las operaciones de Agrovega. No era solo vender tractores y equipo. La empresa tenía sistemas completos de soporte, programas de mantenimiento preventivo, contratos de servicio, capacitación para operadores. Era un nivel de profesionalismo y organización que Roberto nunca había visto en su experiencia con talleres pequeños. En su segunda semana, Roberto comenzó oficialmente en el centro de servicios de Tlajomulco. El centro era impresionante, una instalación moderna con 10 bahías de servicio, equipamiento de diagnóstico de última generación, un almacén bien surtido de piezas y un equipo de 8 mecánicos. El gerente actual del centro, un hombre llamado Gustavo Ramos, había estado en la posición por 5 años, pero había solicitado una transferencia a otra división de la empresa. Rodrigo había sido claro con Roberto. Estaba siendo preparado para reemplazar a Gustavo en 3 meses. Durante ese periodo de transición, Roberto trabajaría junto a Gustavo, aprendiendo los aspectos administrativos mientras también trabajaba directamente en reparaciones difíciles. Los otros mecánicos del centro inicialmente fueron escépticos sobre Roberto. Aquí llegaba un tipo de un taller pequeño, supuestamente para supervisarlos. Varios de ellos tenían certificaciones formales que Roberto no tenía. ¿Por qué deberían respetarlo? Roberto entendía su escepticismo. No trató de establecer autoridad inmediatamente. En lugar de eso, se puso a trabajar. Cuando llegaba un problema técnico difícil, Roberto se enrollaba las mangas y trabajaba junto a los otros mecánicos, compartiendo su conocimiento, explicando su proceso de razonamiento, escuchando sus ideas. Había un mecánico en particular, un joven llamado Fernando, quien era especialmente resistente a Roberto. Fernando tenía un título en ingeniería mecánica y creía que debería haber sido considerado para una posición de supervisión. En su segunda semana, llegó un tractor con un problema que había dejado perplejo a Fernando durante 2 días. Era una falla intermitente en el sistema hidráulico que no seguía ningún patrón lógico.
Roberto, llamó Gustavo. Fernando ha estado trabajando en este caso. ¿Podrías darle una mano? Roberto se acercó al tractor donde Fernando estaba claramente frustrado. En lugar de simplemente tomar el control, Roberto le preguntó a Fernando, ¿qué has probado hasta ahora? Fernando describió su proceso de diagnóstico, que había sido sistemático y lógico. Había verificado todas las cosas obvias: niveles de fluido, filtros, bombas, válvulas. Todo parecía estar bien, pero el sistema hidráulico periódicamente perdía presión sin razón aparente. Buen trabajo, dijo Roberto genuinamente. Has descartado las causas más comunes. Ahora pensemos en causas menos comunes. ¿Has revisado el acumulador de presión? ¿El acumulador?, preguntó Fernando. Pero el acumulador solo mantiene presión cuando el motor está apagado. No debería afectar la operación con el motor funcionando. En teoría tienes razón, dijo Roberto. Pero en la práctica he visto acumuladores con diafragmas parcialmente rotos que crean fallas extrañas. El diafragma dañado permite que el gas y el aceite se mezclen, lo cual puede causar pérdidas de presión intermitentes que son muy difíciles de diagnosticar. Juntos, Roberto y Fernando removieron y probaron el acumulador. Exactamente como Roberto había sugerido, el diafragma interno estaba parcialmente roto. Fernando miró a Roberto con nuevo respeto. ¿Cómo supiste dónde buscar? Experiencia, respondió Roberto. He visto este problema específico probablemente 5 o 6 veces en 20 años. No es común, pero una vez que lo has visto, reconoces los síntomas. Y ahora tú también lo reconocerás si lo ves de nuevo. Este tipo de interacciones se repitió varias veces durante las primeras semanas de Roberto. Cada vez que compartía su conocimiento sin arrogancia, tratando a los otros mecánicos como colegas, no como subordinados. Gradualmente, el respeto del equipo hacia Roberto creció. Veían que no solo era competente técnicamente, también era un buen maestro y un tipo genuinamente decente. Mientras tanto, Elena continuaba observando desde la distancia. Sabía, por supuesto, exactamente cómo le estaba yendo a Roberto en Agrovega. Rodrigo le enviaba actualizaciones regulares. Todos los reportes eran excepcionalmente positivos. Roberto no solo estaba cumpliendo las expectativas, las estaba superando. Gustavo Ramos, el gerente saliente, había comentado a Rodrigo: este Roberto es especial. No solo conoce la maquinaria mejor que nadie que haya conocido, también tiene un don natural para el liderazgo. Los muchachos ya lo respetan más a él que a mí y solo lleva aquí un mes. Después de 3 meses, como estaba planeado, Gustavo Ramos se transfirió a su nueva posición y Roberto fue oficialmente promovido a gerente del centro de servicios de Tlajomulco. Su salario aumentó a 40,000 pesos mensuales, el mismo que originalmente se había ofrecido para la posición de director. Rodrigo le explicó: Roberto, ya has demostrado que puedes manejar esta responsabilidad. No veo razón para pagarte menos que lo que habíamos ofrecido originalmente. Con el aumento de salario, Roberto finalmente pudo ponerse al día con todas sus deudas. Pagó el resto de lo que debía a los médicos por el tratamiento de Lucía. Pagó algunas deudas menores con proveedores de su antiguo taller. E hizo algo que había estado planeando. Fue a buscar a don Jesús Ramírez, el agricultor anciano que todavía le debía 15,000 pesos de la reparación del tractor que Roberto había hecho hace más de un año. Cuando Roberto llegó a la pequeña parcela de don Jesús, el anciano salió de su casa con expresión preocupada. Probablemente pensaba que Roberto venía a cobrarle. Don Jesús, dijo Roberto, vengo a hablar sobre el dinero que me debe. El anciano bajó la mirada. Mira, Roberto, todavía no tengo todo. Este año fue mejor que el anterior, pero... Don Jesús, interrumpió Roberto gentilmente, no vine a cobrarle. Vine a decirle que olvide la deuda. Está perdonada completamente. No me debe nada. Don Jesús lo miró con sorpresa. Pero Roberto, tú necesitas ese dinero. Sé que las cosas han estado difíciles para ti. Ya no están difíciles, explicó Roberto. Conseguí un buen trabajo con un buen salario. Puedo permitirme perdonar esa deuda. Y usted me ayudó cuando era joven y estaba aprendiendo el oficio. Este es mi forma de regresar ese favor. El anciano tenía lágrimas en los ojos. Que Dios te bendiga, Roberto. Eres un buen hombre. Este tipo de generosidad era característico de Roberto. Ahora que estaba en mejor situación, buscaba formas de ayudar a otros que lo habían ayudado a él, o que simplemente necesitaban ayuda. Era el mismo principio que lo había llevado a ayudar a Elena con su tractor
tractor sin esperar pago. Bajo el liderazgo de Roberto, el Centro de Servicios de Tlajomulco se transformó. Los tiempos de respuesta mejoraron dramáticamente. La tasa de diagnósticos correctos en la primera visita aumentó del 65% al 92%. Las quejas de clientes se redujeron a casi cero. Los agricultores específicamente pedían que sus equipos fueran atendidos en el centro de Tlajomulco, porque sabían que recibirían servicio excelente. Rodrigo Maldonado notó estos cambios y quedó impresionado. 6 meses después de que Roberto asumiera el cargo de gerente, Rodrigo lo llamó a una reunión en las oficinas principales. «Roberto», dijo Rodrigo, «el trabajo que has hecho en Tlajomulco ha sido extraordinario. Has transformado completamente ese centro. Quiero saber si estarías interesado en una nueva posición». «¿Qué tipo de posición?», preguntó Roberto con curiosidad. «Director de servicios técnicos para toda la empresa», respondió Rodrigo. «La posición para la que originalmente aplicaste. Supervisarías todos nuestros centros de servicio en Jalisco, Colima y Michoacán. Sería un desafío grande, pero creo que estás listo». Roberto se quedó sin palabras por un momento. Era la culminación de una progresión profesional que hace apenas un año habría parecido imposible. «Acepto», dijo finalmente. «¿Cuándo empezaría?» «En 2 semanas», dijo Rodrigo. «Pero hay algo más que quiero decirte. La propietaria de Agrovega, la señora Elena Vega de Sánchez, ha expresado interés en conocerte personalmente. Ha estado siguiendo tu progreso y quiere felicitarte por tu trabajo excepcional». «Me encantaría conocerla», respondió Roberto, sin tener idea de que ya la conocía muy bien. La reunión con Elena estaba programada para el viernes siguiente en las oficinas principales. Roberto llegó nervioso. Iba a conocer a la dueña de una de las empresas agrícolas más grandes de México. Se había puesto su mejor traje, el que había comprado con su primer cheque de pago de Agrovega. Cuando fue conducido a la oficina de Elena, la puerta estaba cerrada. La secretaria le pidió que esperara un momento. Finalmente, la puerta se abrió y Roberto fue invitado a entrar. Detrás del escritorio ejecutivo estaba Elena Vega de Sánchez. Roberto la reconoció inmediatamente y su expresión de shock debió ser evidente porque Elena sonrió con una mezcla de diversión y afecto. «Buenos días, don Roberto», dijo Elena. «O debería decir buenos días, director Medina». Roberto estaba completamente atónito. «Doña Elena, ¿usted es la dueña de Agrovega?» «Culpable», dijo Elena, señalando una silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntate. Sé que tienes muchas preguntas». Roberto se sentó, su mente intentando procesar esta revelación. Todo este tiempo, el tractor, el motor, la recomendación para el trabajo, ¿todo fue planeado? «No exactamente», explicó Elena. «Déjame contarte la historia completa». Durante la siguiente hora, Elena le explicó todo a Roberto. Le habló sobre su decisión de vivir 6 meses como una agricultora común, sobre cómo el encuentro con él había sido genuinamente casual, sobre cómo su generosidad y competencia la habían impresionado profundamente. Le explicó sobre la investigación que había hecho para verificar lo que su instinto le decía sobre él y cómo había estructurado la oportunidad de entrevista para que Roberto pudiera demostrar sus capacidades de forma que justificara completamente su contratación. «Lo que quiero que entiendas, Roberto», dijo Elena seriamente, «es que tú ganaste esta posición completamente por tu mérito. Sí, yo abrí la puerta para que aplicaras, pero todo lo demás, la entrevista, tu desempeño, tu progresión en la empresa, todo fue genuino. Rodrigo y el equipo de recursos humanos no sabían de mi conexión contigo hasta hace una semana. Ellos te evaluaron y promovieron basándose puramente en tu trabajo». Roberto permaneció en silencio por un largo momento, procesando todo. Finalmente habló. «¿Por qué? ¿Por qué hizo todo esto por mí?» «Por 2 razones», respondió Elena. «Primero, porque vi en ti a alguien extraordinariamente talentoso, que merecía una oportunidad, pero que las circunstancias le habían negado. En mi mundo empresarial veo demasiadas veces cómo el capital y las conexiones importan más que el talento y la integridad. Quería corregir esa injusticia en al menos un caso. Y segundo», continuó Elena con una sonrisa cálida, «porque me recordaste que los mejores inversiones que podemos hacer son en personas buenas. Tu generosidad al ayudarme con mi tractor, sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio, fue un recordatorio de que todavía hay gente genuinamente buena en el mundo. Eso vale más que cualquier retorno
financiero. Roberto sintió lágrimas formándose en sus ojos. No sé qué decir. Usted cambió mi vida completamente. Mi hija, Camila, ahora puede tener las oportunidades que yo nunca pude darle antes. Tú cambiaste tu propia vida, Roberto, corrigió Elena. Yo solo te mostré una puerta. Tú fuiste quien tuvo el valor de cruzarla y luego la capacidad de demostrar tu valor una y otra vez. Durante los siguientes meses, Roberto floreció en su nueva posición como director de servicios técnicos. Implementó sistemas de entrenamiento para mecánicos basados en los principios que su padre le había enseñado: conocimiento profundo, integridad absoluta y respeto por el oficio. Los centros de servicio de Agrovega se convirtieron en referencia de excelencia en toda la región. Pero Roberto no olvidó de dónde venía. Con el permiso de Elena, estableció un programa especial dentro de Agrovega, un sistema de becas y aprendizaje para jóvenes de escasos recursos que querían aprender mecánica. El programa proporcionaba entrenamiento gratuito, herramientas y eventualmente empleo para aquellos que completaban exitosamente el programa. Quiero dar a otros la oportunidad que me dieron, explicó Roberto cuando propuso el programa. Hay tantos jóvenes talentosos que nunca tendrán una oportunidad solo porque nacieron en las circunstancias equivocadas. Elena aprobó el programa inmediatamente y proporcionó fondos generosos para su implementación. El primer grupo de aprendices incluía a 5 jóvenes, todos de familias de agricultores que luchaban económicamente. Roberto personalmente supervisó su entrenamiento, dedicando horas cada semana a enseñarles no solo habilidades técnicas, sino también los valores que su padre le había inculcado. Uno de los aprendices era un joven de 19 años llamado Miguel, quien había abandonado la escuela para ayudar a su familia económicamente. Miguel mostró un talento natural para la mecánica que recordaba a Roberto de sí mismo a esa edad. Roberto tomó especial interés en mentorear a Miguel, viendo en el joven un reflejo de su propia jornada. Un año después de que Roberto asumiera la dirección de servicios técnicos, Agrovega organizó su convención anual de clientes. Era un evento grande donde cientos de agricultores, distribuidores y socios de negocios se reunían para conocer sobre nuevos productos y servicios. Elena había pedido a Roberto que hiciera una presentación sobre las mejoras en el departamento de servicios técnicos. Roberto estaba nervioso. Nunca había hablado frente a una audiencia tan grande, pero cuando subió al escenario y vio a todos esos agricultores, gente que trabajaba la tierra como sus padres y abuelos lo habían hecho, se sintió en casa. Habló desde el corazón sobre la importancia de servicio de calidad, sobre entender las necesidades reales de los agricultores, sobre construir relaciones basadas en confianza y competencia. Su presentación fue sincera, humilde y práctica. Habló en el lenguaje de la gente del campo, no en jerga corporativa. La audiencia respondió con un aplauso estruendoso. Después de la presentación, docenas de agricultores se acercaron a Roberto para agradecerle personalmente por las mejoras en el servicio. Muchos compartieron historias sobre cómo los mecánicos de Roberto habían resuelto problemas que otros no pudieron, cómo el servicio rápido había salvado sus cosechas, cómo finalmente sentían que alguien en una empresa grande realmente se preocupaba por sus necesidades. Elena observaba todo esto desde el fondo del salón con satisfacción profunda. Su intuición sobre Roberto había sido completamente correcta. No solo era un mecánico excepcional, era un líder natural, alguien que entendía que el verdadero éxito en los negocios viene de genuinamente servir a las personas. Esa noche, en la cena de gala que cerraba la convención, Elena públicamente reconoció a Roberto. Hace poco más de un año, dijo Elena dirigiéndose a la audiencia, tuve la fortuna de conocer a un mecánico extraordinario. No sabía entonces que estaba conociendo a alguien que transformaría fundamentalmente cómo Agrovega sirve a nuestros clientes. Roberto Medina es la prueba viviente de que el verdadero talento y la integridad siempre encuentran su camino al éxito. Su historia me inspiró y espero que inspire a todos ustedes. Porque Roberto nos recuerda que lo que realmente importa no es de dónde vienes, sino la calidad de tu trabajo y el contenido de tu carácter. Roberto, sentado en la mesa principal, se sentía abrumado por la emoción. Miró a la audiencia y vio a Camila, quien había sido invitada especialmente al evento. Su hija lo miraba con orgullo radiante. A su lado estaba Fernando, el mecánico
que inicialmente había sido escéptico de Roberto, pero que ahora era uno de sus mayores defensores. Estaba Miguel, su aprendiz, con ojos brillantes imaginando su propio futuro. Y allí, en la mesa principal, estaba Elena, la mujer que había visto potencial en él cuando él mismo había casi perdido la fe. En ese momento, Roberto entendió completamente el regalo que Elena le había dado. No era solo un trabajo o un salario, era la oportunidad de redescubrir su propio valor, de usar sus talentos al máximo, de tocar las vidas de otras personas de manera significativa. Era la oportunidad de pasar de receptor de bondad a creador de oportunidades para otros. 2 años después de ese primer encuentro casual con un tractor descompuesto, Roberto estaba de pie en el sitio de su antiguo taller en Tlajomulco. El lugar había estado abandonado desde que se unió a Agrovega, pero ahora tenía un nuevo propósito. Con el apoyo financiero de Elena y Agrovega, el viejo taller de Roberto había sido completamente renovado y expandido. Se había convertido en el Centro de Entrenamiento Técnico Roberto Medina, una escuela dedicada a entrenar a la próxima generación de mecánicos de maquinaria agrícola. La inauguración del centro era un evento importante. Asistieron funcionarios locales, representantes de otras empresas agrícolas, docenas de agricultores y, por supuesto, Elena y todo el equipo de liderazgo de Agrovega. El programa del centro era ambicioso: entrenamiento gratuito para jóvenes de escasos recursos, cursos de actualización para mecánicos establecidos y certificaciones reconocidas por la industria. Cuando llegó el momento de cortar el listón inaugural, Roberto pidió que Miguel, su primer aprendiz, lo hiciera con él. Miguel, ahora un mecánico certificado trabajando tiempo completo en Agrovega, había sido la primera historia de éxito del programa de aprendizaje de Roberto. Juntos cortaron el listón mientras la multitud aplaudía. Después de la ceremonia, Roberto y Elena caminaron juntos por el nuevo centro. Las instalaciones eran de primera clase: aulas equipadas con tecnología moderna, talleres con herramientas de última generación, áreas de práctica con diversos tipos de maquinaria. «Es perfecto», dijo Roberto, su voz llena de emoción. «Es exactamente como lo imaginé». «Tú hiciste que esto sucediera, Roberto», dijo Elena. «Tu visión, tu dedicación, tu creencia de que todos merecen una oportunidad. Esto es tu legado». Roberto negó con la cabeza suavemente. «No, esto es nuestro legado. Usted me enseñó que cuando recibes ayuda, tu responsabilidad es multiplicarla, pasarla a otros. Eso es lo que estamos haciendo aquí». Esa tarde, después de que todos los invitados se habían ido, Roberto se quedó solo en el centro por un momento. Caminó por los talleres, tocando las herramientas, imaginando a los futuros estudiantes que trabajarían aquí. Se detuvo en el taller principal, el mismo espacio donde hace años había trabajado solo, luchando por sobrevivir. Recordó esos días oscuros cuando había perdido la esperanza, cuando el futuro parecía imposiblemente sombrío. Recordó el día que escuchó el motor de un tractor con problemas y decidió ayudar a su vecina sin saber que ese simple acto de bondad cambiaría su vida para siempre. Roberto sonrió, pensando en la lección más importante que había aprendido de toda esta experiencia. Los actos de bondad genuina, hechos sin expectativa de recompensa, tienen el poder de crear olas de transformación que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Él había ayudado a Elena con su tractor porque era lo correcto, no porque esperaba algo a cambio. Esa decisión había llevado a su transformación profesional, y ahora él estaba usando su posición para crear oportunidades para docenas de otros jóvenes que, como él, tenían talento, pero no oportunidades. El ciclo se había completado. El receptor de bondad se había convertido en fuente de oportunidades, y esas oportunidades crearían sus propias olas, tocando vidas que Roberto quizás nunca conocería. Mientras cerraba el centro esa noche, Roberto pensó en las palabras que su padre le había dicho hace tantos años: «El valor de un hombre está en sus manos y en su corazón». Finalmente entendía completamente lo que su padre quería decir. El valor verdadero no estaba en cuánto dinero tenías o qué posición ocupabas. Estaba en la calidad de tu trabajo, en tu integridad y en lo que hacías por otros. Roberto cerró la puerta del centro con llave y caminó hacia su camioneta, una Toyota nueva que había comprado hace 6 meses. Mientras conducía a casa, donde Camila lo esperaba con la cena preparada en la cómoda
cómoda casa que ahora poseían en un buen barrio de Guadalajara, Roberto sintió una gratitud profunda, no solo por las cosas materiales que ahora tenía, aunque esas ciertamente hacían la vida más fácil, sino por algo más profundo, la confirmación de que el trabajo duro, la integridad y la bondad genuina todavía importaban en el mundo. Al día siguiente era sábado y Roberto había hecho planes especiales. Había invitado a Elena a desayunar en su casa. Camila, quien había desarrollado una relación especial con Elena en los últimos años, había insistido en cocinar ella misma el desayuno. Cuando Elena llegó esa mañana, fue recibida con chilaquiles verdes hechos en casa, frijoles refritos y café de olla. Camila, ahora de 14 años y floreciendo en su escuela privada, sirvió el desayuno con el orgullo de una anfitriona consumada. Durante el desayuno conversaron sobre el futuro del centro de entrenamiento, sobre los planes de expansión de Agrovega, sobre la vida en general. Era una conversación entre amigos, aunque uno era la propietaria multimillonaria de una empresa importante y el otro había sido un mecánico luchando por sobrevivir apenas 2 años atrás. Las circunstancias que los separaban se habían vuelto irrelevantes frente a la amistad genuina que habían desarrollado. Elena, dijo Roberto en un momento de seriedad, he estado pensando mucho últimamente sobre ese día que arreglé tu tractor, sobre lo diferente que sería mi vida ahora si hubiera pasado de largo, si hubiera decidido que no era mi problema. Pero no pasaste de largo, respondió Elena, porque eso no está en tu naturaleza. Siempre habrías ayudado sin importar quién fuera yo. Supongo que tienes razón, admitió Roberto. Pero lo que me di cuenta es que ese momento me enseñó algo importante sobre el destino. A veces hacemos cosas sin pensar, simplemente porque creemos que son correctas, y esas pequeñas decisiones pueden cambiar el curso completo de nuestras vidas. No fue solo una pequeña decisión, dijo Elena, fue una revelación de quién eres fundamentalmente. Y esa es la razón por la que todo lo que siguió funcionó. No fue suerte o coincidencia, fue el universo reconociendo tu valía y creando oportunidades para que brillaras. Camila, quien había estado escuchando en silencio, intervino. Mi papá siempre dice que tú le diste su vida de vuelta, Elena, pero yo creo que tú solo le mostraste el camino. Él hizo todo el trabajo duro. Roberto abrazó a su hija. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Aprendí del mejor, respondió Camila con una sonrisa. Los tres se rieron, disfrutando la calidez de ese momento compartido. Era un momento perfecto de conexión genuina, libre de las complejidades de sus diferentes mundos, un recordatorio de que en lo fundamental todos somos iguales, todos buscamos conexión, propósito y la oportunidad de hacer una diferencia. Más tarde ese día, Roberto recibió una llamada de Miguel, su antiguo aprendiz. Don Roberto, dijo Miguel con emoción en su voz, tengo que contarle algo. ¿Recuerda a mi primo Javier, el que estaba teniendo problemas en la escuela? Pues estaba hablando con él sobre el programa de aprendizaje en el centro, sobre cómo cambió mi vida, y él quiere aplicar. Dice que si yo pude hacerlo, él también puede. Roberto sonrió. Eso es excelente, Miguel. Dile que venga la semana que viene. Nos encantaría tenerlo en el programa. Después de colgar, Roberto se quedó pensando. Ahí estaba, el ciclo continuando. Miguel, quien había recibido una oportunidad, ahora inspiraba a su primo a buscar la misma oportunidad. Y Javier, si tenía éxito, probablemente inspirara a alguien más. Las olas de transformación se extendían cada vez más lejos. Esa noche, cuando Camila ya estaba dormida, Roberto salió al pequeño patio de su casa. Era una noche clara, las estrellas brillaban intensamente en el cielo de Guadalajara. Se sentó en una silla y reflexionó sobre su jornada de los últimos 2 años. Había sido transformado de un hombre al borde de la desesperación a alguien con propósito, prosperidad y la capacidad de hacer una diferencia real en el mundo. Pero la transformación más profunda no era material, era interior. Roberto había redescubierto su propio valor. Había aprendido que las circunstancias difíciles no definen el valor de una persona. Había entendido que la verdadera riqueza está en las relaciones que construyes y las vidas que tocas, no en las cosas que posees. Pensó en Elena y en el regalo extraordinario que ella le había dado. No solo la oportunidad de trabajo, sino algo mucho más valioso. La lección de que ver potencial en otros y crear oportunidades para que brillen es una de las cosas más poderosas
cosas que podemos hacer como seres humanos. Roberto había tomado esa lección a corazón y ahora la vivía cada día. Dentro del centro de entrenamiento había hecho instalar una placa en el taller principal. Contenía una cita que había escrito él mismo, resumiendo la filosofía que ahora guiaba su vida. El verdadero valor de un mecánico no se mide por las máquinas que repara, sino por las vidas que toca y las oportunidades que crea para otros. Cada acto de bondad es una semilla que, si se cuida con integridad y dedicación, crecerá para dar frutos que alimentarán a generaciones futuras. Mientras Roberto se preparaba para entrar a la casa esa noche, escuchó un sonido familiar en la distancia, el ronroneo de un motor diésel. Le recordó ese día hace 2 años cuando escuchó el tractor de Elena con problemas. Ese simple sonido había sido el inicio de todo. Roberto sonrió para sí mismo, agradecido por haber escuchado ese motor ese día, agradecido por haber tomado la decisión de ayudar, agradecido por cada paso del increíble viaje que había vivido desde entonces. Entró a su casa, apagó las luces y subió a su habitación. Mañana sería otro día para trabajar duro, para mentorear a jóvenes mecánicos, para continuar construyendo sobre el legado de bondad y oportunidad que Elena había iniciado con él. Roberto se durmió esa noche con una sonrisa en su rostro y paz en su corazón, sabiendo que había encontrado su verdadero propósito en la vida, ser el tipo de persona que crea oportunidades para otros. Así como una mujer generosa había creado una oportunidad para él cuando más la necesitaba. El ciclo de gratitud y generosidad continuaría, extendiéndose cada vez más lejos, tocando vidas que Roberto quizás nunca conocería, pero que todas estarían conectadas por ese simple acto de bondad de un mecánico humilde que arregló gratis el tractor de su vecina, sin saber que ella era millonaria, y descubriendo días después que ese acto de bondad había plantado la semilla de su propia transformación y la de muchos otros que vendrían después de él. Si esta historia te conmovió y quieres seguir disfrutando de historias inspiradoras como esta, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ningún capítulo y dejes tu like para que podamos seguir compartiendo más historias que tocan el corazón.